El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández. Bienvenidos. El domingo pasado inicié una serie muy esperada. Quiero ser honesto, muy sincero en esto y muy esperada por mí, por lo que me ha ocupado en mis reflexiones desde finales del año pasado. Ha sido una inquietud, yo creo que se los manifesté, que en algún momento desarrollaríamos esta serie. Y para los que no vinieron el domingo pasado, quiero hacer una breve revista de lo acontecido, de lo dicho en esa oportunidad. Abrí con el mismo título de la serie, mi conferencia el domingo pasado, El carácter es lo que eres. Y allí pasé unos minutos de conceptualización de la palabra pues que nos ocupa, la palabra carácter. Luego les hablé de lo que tiene que ver con la formación del carácter y continué desarrollando una reflexión comparativa basada en la carta Paulina a los Filipenses, del capítulo 3, 15 al 17. Allí me centré para hacer esas comparaciones. Les hablé también de la diferencia entre carácter y temperamento. Y les decía en esa ocasión que el primero es el resultado de las marcas o experiencias en la vida. Y el temperamento es algo que viene con el individuo desde el seno materno. Y finalicé la conferencia al hacer una relación entre la parábola muy conocida del hijo pródigo y lo que yo me proponía lograr con ustedes durante estas semanas de esta miniserie. Y ahora quiero volver a llevarte a esa propuesta. La primera propuesta que les hice el domingo pasado, ya al final de la conferencia, que es hacer un alto, un stop, un frenazo en tu vida para revisar tu corazón. Les hablé de un viaje interno, una introspección y plantearte preguntas, esas preguntas importantes. Y recuerdo al hijo pródigo que comenzó a experimentar una necesaria transición de niño a hombre, de niño a adulto, cuando en esa oportunidad él habló consigo mismo. Dice, volviendo en sí. Esa expresión para mí es determinante, determinante. Para mí, volviendo en sí, es el antes y el después del hijo pródigo. ¿Por qué? Porque haciendo una revisión introspectiva, revisando su corazón, hizo un viaje a su mundo interior y llegó a conclusiones interesantes. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo estoy aquí comiéndome un cable? Biblia venezolana. Entonces, para mi entendimiento, esto fue, y lo puse por ahí en una de las láminas, esto fue el inicio de la graduación como adulto del hijo pródigo. Esto fue algo trascendental. Y como decía hace unos segundos atrás, señala el antes y el después, su vida. Ahora fíjate, si honestamente puedes llegar a conclusiones dramáticas, como estoy actuando todavía como un chamo o como una chama,
¿Cuánto he desperdiciado por actuar como un niño? ¿Cómo y qué tiempo he desperdiciado por no actuar como un adulto o como una adulta? Esas preguntas son necesarias porque hay que revisar nuestra conducta, porque al revisar nuestra conducta se proyecta nuestro carácter. Escucha bien eso. Cuando revisas tus conductas, proyectas tu carácter y en esa proyección vas a encontrar menos o más. Vas a encontrar un carácter firme, como también puedes encontrar una ausencia tremenda de un carácter capaz para enfrentar circunstancias personales o que estén en tu entorno. El apóstol Pablo escribe a los hermanos corintios. Es interesante las cartas del apóstol Pablo a los corintios, primera y segunda. Porque esa es la radiografía de una iglesia. Escucha bien. Estas cartas son la radiografía de una iglesia. La muestran por dentro. Tú puedes ver una congregación llena de gente. ¿Y qué ves ahí? Gente. Pero tendríamos la capacidad de ver a cada gente por dentro. Bueno, la carta a los Corintios, Pablo hace, y guiado por el Espíritu Santo, ver esta iglesia por dentro. ¿Y qué encontró? ¿Y qué encontramos los que estudiamos esta iglesia? Encontramos una iglesia con grandes limitaciones en su carácter. Pues a ellos les escribió y él comienza hablando y se coloca como ejemplo, es decir, en primera persona cuando les dice lo siguiente. Capítulo 13, versículo 11 de la primera carta. Cuando yo era niño, hablando de sí, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Una pausa allí, entonces dice, mas cuando ya fui hombre, dejé, diga, hay que dejar, dejé lo que era de niño. Y escucha, es muy importante que los que permanecen como niños, si son insuficientes, su comprensión a la verdad bíblica y su fidelidad a ella es verdaderamente representativa. Entonces, es interesante porque esta conferencia de hoy nos lleva a revisar cómo son los niños, para que podamos nosotros hacer, obviamente, la analogía o el sentido que nos quiere proveer el apóstol Pablo con esto acerca del carácter. Por eso, y cuando hablaba de transición, les estaba hablando precisamente del título de esta conferencia. Ya no eres un chamo. Mira al que está a tu lado y dile, ya no eres un chamo. Si es una mujer, dile, ya no eres una chama. Cuando yo estoy planteando, ya no eres un chamo, entonces estamos dejando claramente que o te quedaste en los años X y necesitas una transición, un cambio, o sencillamente has logrado la transición. Pero entonces volvemos a la pregunta, ¿y cómo son los niños? Fíjense que en este versículo, escuchen bien, en este versículo aparece la palabra niño 5 veces. Si revisas, la palabra niño aparece 5 veces. Y entonces, obviamente, eso me llama la atención y entonces tengo que buscar esa palabra en su original. Así que la palabra para niño, la palabra griega para niño, aquí es paidión. Paidión. Y esa palabra se usa para referirse al niño de 2 a 12 años de edad.
Y en esa etapa de la vida del niño, él tiene su propia voluntad. Y emocionalmente es inmaduro en su conducta y en su manera de hablar. Ya entonces eso nos da un cuadro desde el punto de vista literal de lo que es un niño. Según el especialista en psicología educativa, Borja Quicios, y quiero hacer un paréntesis aquí, cuando yo cito asuntos de psicología, de sociología, filosofía, no es porque estoy marcando una conferencia no bíblica y estoy metiéndome en otros asuntos, no, son referenciales y les voy a demostrar cuando se hace ese tipo de referencia a que la Biblia tiene razón. Mira, la ciencia y la Biblia no están reñidas, porque la ciencia termina dándole la razón a la Biblia. Y este especialista está diciendo sobre la infancia lo siguiente: la infancia es un periodo de aprendizaje para el niño donde va a adquirir las capacidades básicas para poder interactuar en el mundo en el que vive. Esto supondrá una serie de cambios, diga cambios cada vez más complejos. Y establece el especialista dónde se dan esos cambios. Dice que se da en las áreas principales del desarrollo de los pequeños. En el área cognitiva, es decir, el saber, en el área del lenguaje, en el área socioemocional y en el área motora. Y me gusta esto. Y que conllevan a la adquisición progresiva de habilidades. La palabra progresivo aquí está hablando de movimiento. Quiere decir que un niño no se queda, literalmente hablando, un niño no se queda como niño, sino que está determinado a que progresivamente él vaya adquiriendo habilidades. Yo vi a Ronnie crecer, pero cuando la vi crecer, yo era una persona muy joven. Y a veces los padres, por la velocidad de la cosa, no nos damos cuenta de cómo van las cosas. Pero ahora con nuestros nietos, Amisada y Samantha, uno va viendo cómo ellos van desarrollando, porque ya como abuelos uno va más detenido, ustedes saben, ¿no? Va más lento, más lenteja, como dicen los muchachos. Entonces uno tiene esa capacidad de irlos ver creciendo. Amisada y tuvimos que llevarlo a una terapia de lenguaje, ¿verdad? Porque balbuceaba, ¿qué pasa con este muchacho? Pero él no se quedó allí. Él no se quedó con su problema de lenguaje. Ahora habla perfectamente bien. No podemos, de acuerdo a lo que dice la Biblia, lo que dice Pablo y lo que está diciendo este especialista, una persona no puede quedarse en un estadio, en una posición. La naturaleza, lo que Dios ha creado, lleva al ser humano a ser progresivo. Y que en una palabra más sencilla, tiene que ver con crecimiento. Por esa razón, entonces, es que el apóstol dice claramente, y en tiempo pasado, cuando era niño, pasó. Cuando era niño, entonces dice, hablaba, pensaba y juzgaba como niño. Es que a la altura que Pablo ya estaba escribiendo esto, ya no era un niño, ya él había cambiado su manera de pensar, de hablar y de juzgar, porque había crecido. Y eso tiene que ver con el carácter. Si usted me preguntara, ¿por qué Pablo llega a estas precisiones? ¿Por qué él está escribiendo esto?
Muy interesante. Y es aquí donde debemos aproximarnos al contexto. Aproximarse al contexto es buscar hacia arriba del pasaje, ubicándonos, este es el texto, ubicándonos hacia atrás, el contexto, de qué viene hablando el tipo. ¿Sabes cuáles son uno de los problemas de la mala interpretación bíblica? Que la gente se queda en el texto. Y un texto sin contexto es un pretexto. Anota eso. Entonces tenemos que ir al contexto y es aquí precisamente donde yo me ubico. ¿Dónde estamos? En el versículo 13 de ese capítulo. ¿Cuál es el capítulo? 13. Ajá. Entonces, cuando nos ubicamos en lo anterior al capítulo 13, Pablo se está refiriendo a temas muy importantes de la congregación, de la gente, de las personas. Y está hablando inicialmente acerca de los dones espirituales. El contexto, ¿de qué viene hablando? Y entonces allí hace mención a los dones de hablar en lenguas, profecía, ciencia, fe, generosidad y habla también de sacrificio. Y concluye con estas afirmaciones. Pero si no tengo amor, nada soy. Pero si no tengo amor, de nada sirve. Y son dos cosas importantes. Los dones espirituales en las personas, los dones que el Espíritu da, pero que la persona no tiene manifestaciones de amor. Y esto tiene que ver con el carácter. Cuando hablamos de si no tengo amor, nada soy, eso tiene que habla del carácter del individuo, mientras que los dones hablan precisamente del Espíritu. No sé si me estoy explicando. Luego de esto, estoy en el contexto, luego entonces Pablo pasa a enaltecer las bondades del amor, de aquello que él está diciendo que si tienes los dones, si no tienes amor, de nada te sirve. Comienza entonces a enaltecer las bondades del amor y comienza a decir, el amor es paciente, bondadoso, y luego en mis notas coloqué esto en negrillas y grande, es paciente, bondadoso, y luego puse, no es celoso, ostentoso, arrogante, indecoroso, egoísta, impaciente, rencoroso, y como conclusión general dice, no se goza en la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Y cierra con esto contundente, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Qué dice eso? Bendito sea Dios. Esa parte final dice mucho de nuestro comportamiento. Si yo tengo amor, entonces todo lo sufro, todo lo creo, todo lo espero, todo lo soporto. Es decir, tengo una capacidad de respuesta a situaciones difíciles. ¿Están conmigo esta mañana? Atención, atención a esto. Cómprense el libro El fruto del Espíritu, el carácter de Jesucristo en la vida del creyente. Y busquen por ahí quién escribió eso. Y yo en ese libro enfatizo mucho acerca de que la gente habla mucho de los dones, pero no habla del fruto. Escúchame bien. Especialmente los pentecostales, y esta es una autocrítica. Los pentecostales enfatizamos mucho en la manifestación y en el poder. ¿Es eso verdad? Por eso es que la gente anda buscando señales por aquí y por allá. ¿Por qué? Porque los han metido por esa línea. Y predicamos acerca de los dones y el bautismo en el Espíritu Santo, pero no enfatizamos acerca del fruto del Espíritu.
Y es que el fruto revela tu carácter. Insistamos en vivir según vivió Jesucristo. Porque puedes tener todos los dones, hablar en lengua, pero si no tienes amor, Pablo hace una comparación, es como un tambor, como algo que suena, pero ¿qué es? Sonido. Enfaticemos, escucha bien, enfaticemos, y esta es mi gran preocupación, hermano, enfaticemos en que nuestro carácter sea un carácter que se asimile, se acerque a Jesucristo. Si somos cristianos, ¿cómo debemos vivir? A ver, respóndame. Si somos cristianos, ¿cómo debemos vivir? Como Cristo. Si no, sencillamente, cristiano es un título. Y aquí estamos hablando de acción. Estamos hablando de hacer. Entonces, Pablo viene hablando, escuchen bien, desarrollando todo un pensamiento para llegar entonces a la propuesta que nos hace en el versículo que hoy nos ocupa. Voy a ahondar un poco más ahora. Vamos a la radiografía de esta iglesia. Y me vuelvo a preguntar y comparto esta pregunta con ustedes. ¿Por qué el apóstol Pablo dice esto? ¿Cuál es el meollo? ¿Cuál es la esencia de esta exposición que hace el sabio apóstol Pablo? Entonces tenemos que ir a la iglesia corintia, porque es una iglesia que abundaba en las manifestaciones carismáticas o las manifestaciones del Espíritu. Era una iglesia de mucho movimiento en esto de la profecía, de hablar en lenguas, de los milagros, de la manifestación de los dones, pero carecía de un genuino carácter cristiano. Por eso para mí la iglesia en Corinto era una iglesia como extraña, ¿no? Con grandes contrastes, manifestación del Espíritu, pero una carencia del carácter cristiano. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué están esas cartas allí? ¿Por qué está esa sabiduría de Pablo a nombre de esta iglesia? Por algo fue que quedó eso allí. Para que un día como hoy aprendiéramos en esta congregación acerca de lo que debemos imitar de la iglesia corintia y lo que debemos desechar. ¿Están conmigo esta mañana? Esta primera carta del apóstol Pablo a los Corintios revela, y por eso estoy hablando del rayo X, de la radiografía, porque aquí se está revelando lo que es internamente esta congregación. ¿Y qué muestra el rayo X? Muestra la existencia de graves problemas internos. Y aquí elaboré la lista. Problemas como la disensión. ¿Sabe usted lo que es disensión? Falta de acuerdo, en otras palabras, división. Era una iglesia que se reunía junta en el templo, pero estaba dividida porque tenían diferencias, especialmente en el campo del liderazgo. Pero mire lo más grave, había incesto. Capítulo 5, hay un caso de incesto en esta congregación. Tenían litigios delante de los incrédulos. Capítulo 6, 1 al 11. Casos de fornicación. Capítulo 6, 12 al 20. Conflictos matrimoniales. Capítulo 7. Pero también encontramos puertas adentro de esta congregación, idolatría con viandas prohibidas, capítulo 8. Y había también cierta confusión en relación a la adoración. Escuchen bien, confusión en el culto de adoración, capítulos 11 al 14. Y podemos seguir con esta lista. Algunos
Incluso estaban en peligro de negar la resurrección. Capítulo 15, ya entramos en la parte doctrinal, la parte teológica. Entonces, fue por esto que Corinto era una iglesia con problemas. Y si usted me preguntara, pastor, ¿cuál era el fundamento de esos problemas? Carácter. Una iglesia que se enfocaba no en lo importante y lo necesario de la vida práctica. Imagínense ustedes muy lamentablemente los escándalos puertas afuera, lo que la población, la comunidad de Corinto pensaba acerca de los evangélicos. Ay, Dios mío, cuántos malos testimonios proyectándose desde congregaciones por problemas de una debilidad de carácter, de no mostrar lo que realmente debemos mostrar como cristianos, porque el carácter es lo que eres. Ya saben entonces por qué Pablo les escribe así. Tenían serios problemas de carácter, por tanto su comportamiento era infantil. El infantilismo de la iglesia de Corinto es realmente llamativo. Tanto así, otro dato que les voy a dar, tanto así que Pablo los llamó a estos cristianos corintios carnales. Ustedes son unos carnales. Me llamó la atención esto, porque la palabra carnal en la Biblia tiene dos acepciones. Una, que es la que tiene que ver con la naturaleza, es decir, la carne desde el punto de vista literal. Por eso es que se usa por ahí la expresión mi hermano carnal. ¿Ya? Eso es literal. Pero aquí esta palabra que usa Pablo cuando les habla de carnales es la palabra sarquicos. Y es una palabra interesante porque, escuchen bien, habla de uno que puede y debería hacer las cosas diferentes, pero no las hace. El carnal es aquel que tiene conocimiento, que sabe que tiene que hacer las cosas de esta manera, pero las hace de manera diferente. Y esto es cierto. La palabra que Pablo usa allí es muy cierto, porque saben qué iglesia tenía conocimiento de la palabra de Dios, qué iglesia había sido instruida. Pablo estuvo allí con ellos desde el principio. Oye, que yo no tuve a Pablo como maestro. Ellos tuvieron ese privilegio. Sabían, pero el comportamiento era totalmente diferente a lo que habían aprendido. Eso es ser carnal. Y esto debe llamarnos la atención a nosotros. Bendito sea Dios. Un ejemplo de falla de carácter que encontramos aquí tiene que ver con celos, contiendas y disensiones. Les decía el apóstol, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Ese es un ejemplo interesante. Cuando en una congregación la gente comienza a pelearse por liderazgo, ahí hay carnalidad. Yo no quiero ver eso en esta congregación. Diga, yo tampoco. Y cuando comienzan las comparaciones o las diferencias, yo soy mejor que fulano, yo predico mejor que tal, eso es carnalidad. Los ministros de esta iglesia, nadie es mejor que el otro, ni nadie es inferior al otro.
porque cada quien ha recibido dones y capacidades diferentes y en esas capacidades te mueves para honrar al Señor. Por eso yo no me comparo con ningún pastor, porque Dios a cada quien le da su manera de hacer las cosas. Y si hay un pastor que ha logrado mucho en la vida, gloria a Dios. Es bueno imitar lo bueno, como decía Pablo. Imítenme a mí. Pero no comparación. No comparación, ni competencia. Porque eso es carnalidad. Y lo está diciendo el apóstol Pablo, no lo está diciendo José Hernández, lo dice el apóstol Pablo. Dejen de ser carnales, entonces les decía a ellos. Porque ciertamente, fíjense, cuando se habla de Pablo, se habla de Apolos, se habla de Pedro, cada quien tenía un estilo diferente, una forma. Apolos era un evangelista extraordinario, Pedro era un hombre de señales, pero el apóstol Pablo era el hombre del conocimiento. ¿Están conmigo esta mañana? Entonces a cada quien Dios le dio su lugar. Y luego entonces dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que al fin y al cabo, lo que tú hagas, quien va a reconocer, quien va a dar honra a eso es Dios. Diga transición. Hay que transicionar. Ahora sí lo dije bien. Porque si no te quedas. Y la Biblia dice que camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. El que calla otorga. Aquí pastor, se peló, se equivocó, eso no lo dice la Biblia. Pero sí lo dice la Biblia del mundo. Entonces tiene que llegar el momento de la transición. Y yo estoy aquí emocionado hoy, porque creo que hoy, y en lo que va del domingo, y ha pasado desde la última conferencia hasta hoy, yo estoy creyendo, y si me falla la fe, y quiero creer que hay gente que ha comenzado a hacer su transición y a dejar algunas cosas. ¡Epa! ¡Fuera de aquí! Hay gente que ha comenzado a desarrollar ese carácter que Dios quiere. Así que mi tercera idea aquí es, por favor, ya deja de hablar, de pensar y juzgar como niño. Sacudirse de la infancia. Estaba viendo unas fotos en estos días. En Instagram hay un canal, no sé cómo llama, un canal que se encarga de colocar fotografías antiguas. Muestran una fotografía de la ciudad de Caracas y entonces el que está describiendo la fotografía dice, y se ve el vehículo aquel y la esquina tal, y se ven a los muchachos de pantalón corto. Y decía allí en la crónica, hasta los 15 años, Blasco, tú pasaste por ahí. Hasta los 15 años, pantalón por aquí. La graduación venía después de los 15 años, pantalón largo. Pasó de muchacho a hombre, desde el punto de vista de esa costumbre. Ahora, algunos se quedaron siendo muchachos. Tiene que llegar el momento de usar el pantalón largo. Dejar de ser como niños y entonces comenzar a hablar, a pensar y a juzgar como adulto. Y quiero volver al psicólogo Borja Quicios con algunas expresiones como los cambios conllevan la adquisición progresiva de habilidades. Tiene que ser así.
como aquí hay tres habilidades que son hablar, pensar y juzgar, es bueno que le dediquemos unos pocos minutos a eso. Dejar de hablar como niños. Entonces nos hacíamos la pregunta al principio, ¿cómo hablan los niños? Ponía el ejemplo yo de Amisadai. Los niños en esa etapa inicial no tienen control sobre su lengua. Interesante, ¿verdad? No tienen control sobre su lengua. Un problema de carácter es no tener control sobre nuestra lengua. Santiago es tremendo al hablar de la lengua y la define como un miembro. No, él dice que es pequeño, pero tiene un poder tan tremendo. Tiene una capacidad que puede generar un incendio en todo un bosque, hablando figurativamente. Y quiero irme a la aplicación del plano de un carácter inmaduro. Entonces está la propensión ¿a qué? A la crítica, hablar malas palabras, mentir. Algunos caracterizan esto con gritos o berrinches. Decía Santiago, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es hombre cabal, capaz también de frenar al cuerpo entero. En el 4:4 de Santiago dice, hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de su hermano, bueno, ya sabe. Santiago es muy claro en la cuestión de la comunicación. Habla muy bien acerca de una comunicación asertiva, de una comunicación sana. Y él está hablando aquí del inmaduro y del maduro, fíjense, está hablando del que tiene el carácter bien formado como aquel que tiene debilidades, cuando dice, este es hombre cabal, capaz también de frenar al cuerpo entero. Eso lo hace una persona con un carácter fuerte, con una gran madurez. Esto tiene sus aplicaciones en nuestra vida cotidiana. La crítica destructiva es un ejemplo de mal carácter. La mentira, hay gente que son mentirosos. Tienes un problema de carácter, hay que manejar eso, hay que trabajar eso. Tanto es así que la persona ya es conocida por que ya no le creen nada. Porque el carácter es lo que eres, es lo que has manifestado. Entonces, obviamente, la gente pierde la confianza. Y esa gente, atención a esto, porque esto es una, ¿cómo diríamos? Es algo que está en lo cotidiano, en el lenguaje. Voy a hablar del venezolano. Las malas palabras. Una persona que constantemente está diciendo malas palabras es una persona que tiene problemas de carácter en su manera de hablar. Qué bonito es escuchar a una persona hablar bien. Y qué horrible es escuchar a personas que en 10 palabras 9 son malas palabras, que las llamamos groserías, obscenidades. Esa persona tiene un problema de carácter en lo que al hablar se refiere. Y no digamos nada de las griterías y los berrinches. Hay mujeres y hay hombres que parecen niños porque hasta en el suelo se lanzan en una pataleta. Cuando no se le da lo que quiere, ay Dios mío, ayúdalo Jehová. Forman su berrinche, les da la pataleta. Hay problemas allí en esa área. Y necesita ser trabajado. Pero también Pablo está diciendo, debes dejar de pensar como niño.
Y desde el punto de vista literal, el niño no ha desarrollado la capacidad de discernir. Por lo tanto, puede ser fácilmente seducido. Por eso, los padres le decimos a los niños, a nuestros hijos o nietos, no hables con extraños. ¿Cuántos le dicen eso a sus hijos o nietos? Si alguien te ofrece en la calle un caramelo, no lo aceptes. ¿Por qué? Porque ellos se dejan seducir. Y es tanto así que aún haciéndoles advertencia, caen en el error. Diga, estoy con usted, pastor. La mitad. Ok, gracias por la mitad. Pensar. Porque es que el pensamiento se va desarrollando en la medida en que vamos creciendo, vamos leyendo, vamos escuchando, vamos siendo instruidos. Un discípulo, escuchen bien, un discípulo, y aquí tengo la aplicación, un discípulo inmaduro es embaucado, utilicé esta palabra para darle más connotación, es embaucado por los deleites de este mundo. Se deja llevar. ¿Cuántos discípulos en esta congregación y en todas las congregaciones, después de haber aceptado a Cristo como Salvador personal, se apartaron de la fe y hoy están en el mundo, en las cosas del mundo, haciendo las cosas que precisamente se le enseñó que no son buenas? Pablo tenía un discípulo extraordinario, Demas, y se dejó embaucar, dice Pablo, me dejó por las cosas de este mundo, se dejó embaucar, fue seducido. Pero hay otro tema interesante sobre esto de ¿cómo se llama? De ser embaucado, y es por las falsas enseñanzas. Los cristianos o discípulos inmaduros pueden ser una presa fácil para doctrinas erradas. Saben que Pablo escribe a los Gálatas y les dice, ¿quién los embaucó a ustedes? Es una versión mía. La versión real dice, ¿quién los embrujó? ¿Quién los sedujo a creer en otro evangelio, aunque no hay otro evangelio? Quiere decir que esos Gálatas, esa parte de la congregación, porque no fue toda, tenían un problema de carácter en su manera de pensar. No estaban habilitados para discernir, para comparar, para ver qué pasa. Hoy hay tantos movimientos extraños, bendito sea Dios, teológicos y culturales, dos cosas. Ahí hay gente, Dios mío, que quiere ser judío, a juro. Diga, judío, a juro. ¿Saben lo que está pasando con estos mesiánicos y estos neojudaizantes? ¿Saben lo que están haciendo? Están buscando sus antecedentes familiares para ver si ellos vienen de alguna de las tribus del pueblo de Israel. Porque ellos llegan a la conclusión de que si yo soy de la tribu, para decir, de Benjamín, o cualquiera de las tribus, entonces yo tengo todas las bendiciones de los judíos. ¿Están conmigo esta mañana? Por favor. ¿Y qué es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario? Él no murió solamente por los judíos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo y voy a decirlo una vez más, y usted por favor como discípulo de esta congregación, métase eso en la cabeza. Yo no soy judío, yo soy venezolano, y como venezolano Jesucristo murió por los venezolanos. El único sello y pasaporte que yo necesito es la sangre de Jesús vertida en la cruz por mis pecados. Y así, hay otras locuras más que no, este no es el tema, pero estamos hablando de que por favor no te dejes seducir, hermano, ve a la Biblia, pregunta.
Pregunta. Entonces te dejas controlar por otro que no tiene la ascendencia contigo. Tienes más confianza en el extraño que en aquel que te ha formado. El Señor reprenda al diablo, como decimos los pentecostales. No, esto es terrible, vale. Infantilismo mental. Por favor, deja de juzgar. Dice, entonces la otra cosa, deja de juzgar como niño. Tiene un problema de juicio. No sabe cómo, cuándo, o qué, o cómo juzgar. Porque no tiene esa capacidad, hablando del niño. Y en esta situación, un niño se juzga a sí mismo como víctima. Pues no tiene desarrollada esa capacidad de juzgar entre el bien y el mal. Por eso es que los padres inteligentes, cuando van a castigar al hijo, le dicen, te voy a castigar por esto, esto y esto. Porque él no está en la capacidad de saber bien o mal. Hay padres arrebatados, impulsivos, que tienen problemas de carácter también, que agarran y y listo, ahí lo dejó. Y el muchachito queda. ¿Y por qué a mí? ¿Qué hice? No, por favor, no hagas eso. Primero, no le caigas a correazo. Dale una charla. Las madres que son unas pitchers por excelencia con la chancleta. La llaman la curva de la chancleta. Esa no se pela. Persigue a la persona. Tiene un dispositivo de calor que va buscando al muchacho. ¡Pácata! ¿A cuánto les pasó eso? Gracias por la terapia de la chancleta, funcionó. Dale un aplauso al Señor este día, anda. Él todavía no sabe qué fue lo que hizo. Y como él no sabe lo que hizo, entonces, como dicen por ahí, él se victimiza. ¿Saben la expresión esa? Él entonces se queda como una víctima, porque a mí. Y entonces no tiene esa capacidad y dice, papá es malo, mamá es mala, la abuela, el abuelo es malo, o quien lo corrige dice, le comienza a caer mal quien lo corrige, porque no tiene esa capacidad de juicio. Es víctima del prejuicio, precisamente. No tiene esa capacidad y por lo tanto se adelanta. Como tal, no tiene la capacidad de decisión. Estoy hablando del niño desde el punto de vista literal. Entonces, cuando lo llevamos a la realidad presente, un discípulo con deficiencia de carácter hace lo mismo. Actúa de la misma manera en los ejemplos que he colocado. Ha perdido esa capacidad de ubicarse. Y entonces siempre es la víctima. Nadie me ama, pero tú no sabes por qué no te aman. Puede ser porque eres muy metiche. Eres chismoso. Y ahí viene y le sacamos, como decimos criollamente, el cuerpo. Ay, pero nadie me quiere, nadie se me acerca. Yo me echo desodorante, yo me baño. El problema no está en los olores, el problema está en el carácter. ¿Sí estamos aprendiendo este día? ¿Y para qué estamos aprendiendo? Para transicionar, para cambiar, para ser mejores personas. Y entonces siempre es la víctima. Es la persona que juzga primero y después, ay, pero yo no sabía. No te adelantes al juicio. Una persona con prejuicio, una persona que tiene problemas de carácter en su manera de juzgar. Yo he aprendido en este trabajo que hay que esperar. Hay una expresión que Esther y yo la escuchamos desde el principio, como pastores en esta iglesia, que tuvimos entonces que analizarla. Pastor, todo el mundo está diciendo
¿Sabes lo que significa todo el mundo? Todos los que están aquí. Y entonces, claro, cuando uno le dicen todo el mundo, uno dice, escúchale, la cosa está mala porque la encuesta está en contra. Yo no voy a juzgar porque tú me vengas a decir que todo el mundo dice esto. No, ese cuento no va con José Hernández. ¿Sabes qué hemos aprendido? Que ese todo el mundo se reduce a una persona y es la que está diciendo el asunto. Gracias por el cabeceo. Me quedan unos minutos, pero fíjense, esto hay mucho que hablar, pero yo voy a terminar hoy porque el domingo pasado tengo que terminar este asunto. ¿Qué dije? ¿Qué dije? Ay, Jehová, cambia tu manera de pensar. Qué buen ejemplo, ¿verdad? Ejemplo involuntario. Ahora, llegamos al punto de que es necesario transicionar. Esa es una tarea. Y lo estoy colocando como necesidad. Pablo en ese versículo que hemos usado como base tiene el antes y el después. ¿El antes cuál era? ¿Cuál es? Como niño. Y el después es, mas cuando ya fui hombre, y por favor, la palabra hombre aquí se traduce como raza humana, hombre y mujer. No se sientan exceptuadas las mujeres porque están metidas en este brollo también. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Transición. Ya no eres un chamo. Mírate. Ya no eres una chama. De este modo, entonces, se puede decir que el apóstol evalúa el progreso de la niñez, como niño, como hombre. Hay una evaluación. Y eso es la exposición de los conocimientos y los elementos que conducen a ese desarrollo corporal y mental de un niño mientras va en progresión hacia su verdadera razón con claridad, con lucidez. Por eso Pablo decía, cuando era niño. Él está colocando su ejemplo personal. Y ha habido una progresión hasta llegar a un momento culminante de la madurez del carácter. ¿Saben que se usa mucho la expresión fulano de tal es una persona madura? Es un hombre de edad madura. Bueno, si lo dicen de edad madura, está bien. Pero la edad, por lo que hablamos el domingo pasado, no dice cuán maduro eres de aquí y de aquí. ¿Por qué? Porque eso se va a demostrar en tu acción. Por eso el carácter es lo que eres. Es necesario entonces ese cambio de niño a adulto, de niña a adulta, para que se dé y se vea ese crecimiento integral. Yo he usado mucho en esta congregación la expresión crecimiento integral, porque cuando se puso en boga el crecimiento numérico y en nuestros congresos, yo enfaticé mucho y lo sigo enfatizando de un crecimiento integral. Muy bueno es tener números, gloria a Dios, aleluya, amén. Pero ¿cómo están esos números? Realmente todos los que están son. Ha habido un verdadero crecimiento en el modo de pensar, hablar y juzgar. Escuchen bien esto, voy a terminar con unos versículos de la palabra de Dios
para poner así en un marco bien grande y general ese crecimiento integral y esa traslación del niño al adulto. Precisamente Pablo, escribiéndole a los Corintios, la primera carta, capítulo 2, versículos 6 al 9, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Mas antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Crecimiento. El entendimiento acerca de las cosas de Dios. El entendimiento de lo personal. ¿Quién soy? Mira, el primer rasgo de inmadurez es cuando la persona no tiene autoidentidad, no sabe quién es, qué es lo que quiere. Ahí hay un problema gravísimo. Y eso genera grandes errores en la vida. Es necesario entonces, para dejar lo que era de niño, escucha bien, hablar, pensar y juzgar como adulto. Cuando una persona con un carácter centrado le toca actuar, ¿qué es lo que hace primero? En primera instancia, ¿qué es lo que hace una persona con un carácter centrado? Lo primero que hace es pensar. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo voy a hablar? Entonces, lo primero que hace es que piensa y luego procede. Un caso grande de inmadurez de carácter es cuando las personas hablan y después piensan, y eso es terrible. A mí me ha pasado, no sé a ustedes. ¿Y por qué dije esto? ¿Para qué lo dije? No debí decirlo, no era el momento. Y eso es bueno porque estás entendiendo tu error o tu ligereza frente a una situación. Eso entonces debe enseñarme, a la próxima vez voy a tener prudencia, voy a cuidarme, ¿ya? Para no cometer el mismo error. El gran sabio Salomón, en su libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 19, dice que hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Me gustó esta traducción porque es muy ligera, muy contemporánea. Habla clarito y raspado, como decimos en Venezuela. Hablar demasiado conduce al pecado. Entonces, sé prudente y mantén la jeta cerrada. Más venezolana la traducción. ¿Por qué es necesario? Porque para alcanzar conocimiento, escucha bien, para alcanzar conocimiento, entonces es vital. Pablo, escribiéndole a los Efesios 4:13, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La pregunta es, ¿cuál es mi modelo? ¿Cuál es mi modelo de pensar como adulto? Jesucristo. Aquí lo está diciendo. Hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y cierro con Hebreos capítulo 5, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los maduros, para los que por la práctica tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. Ser hombre, ser mujer con carácter, te ha dado la capacidad de pensar centradamente. Una persona madura de carácter, cuando piensa, no tiene un pensamiento chiquito,
Él expande su mente. ¿Están conmigo? Expande su mente. Los pros, los contras, el por qué, el cuándo. Todo eso lo piensa. Porque esa maravillosa providencia que Dios nos ha dado de la mente está entrenada para eso. Entonces, es importante, porque al hablar, lo que voy a decir ya pasó por un proceso mental. Y después que has evaluado y has abierto tu mente, entonces estás en capacidad de hablar. Cuando un abogado va a un juicio, él tiene un tiempo de preparación para lo que va a decir en defensa. ¿Están conmigo? Quiere decir que ha tenido un tiempo mental de reflexión para el logro de ese objetivo. Y es importante también considerar que en esa madurez hay una gran capacidad de juicio, de no juzgar a primera instancia, sino ser justo. Una persona con carácter es una persona justa. El próximo domingo voy a cerrar esta serie y voy a cerrarla con una interesante historia, con unas aplicaciones maravillosas. Va a ser muy devocional. Voy a adelantarles para que no se me quede ninguno de los que están aquí hoy. El que se quede, ay, ay, ay. Quiero hablarles de aquella grata experiencia didáctica que tuvo el profeta Jeremías cuando Dios le dio instrucciones de ir a la casa del alfarero. ¿Qué pasó allí? ¿Y qué podemos aprender de lo que Dios le dio como palabra a Jeremías para darle una aplicación profética a su pueblo? Los espero el próximo domingo. No quiero comenzar a orar sin antes decirle a alguien que vino aquí esta mañana que la formación del carácter ciertamente viene por las marcas de las experiencias de la vida. Pero también necesitamos una ayudadita. Y en eso la intervención de Dios cuando abrimos nuestro corazón es vital. Tener o adquirir el carácter de Cristo tiene que ver con tener a Cristo. Yo quiero invitar a alguien que vino esta mañana, fue invitado, vino por su cuenta, que todavía no ha tenido encuentro personal, íntimo con Jesús. El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentaron retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández.